Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 6, y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Note que eso está dentro de todo el contexto de las mujeres dentro de la iglesia. Y vosotras, porque le está hablando a la iglesia, habéis llegado a ser hijas de ella. De ahí viene el nombre, hijas de Sara. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Incline su rostro ahí donde está. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo tiene palabra especial para este grupo de tus hijas, Señor. Y te pedimos tu gracia, te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, Señor. Y especialmente, Padre, te pedimos que las oyentes tengan su corazón preparado, tengan su corazón dispuesto para poder, Señor, recibir la ministración de tu palabra que produzca fruto, Señor, a 100%. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. ¿Qué será estar amedrentada? Nota usted que dice ahí, si no estáis amedrentada. Dos cosas dice: si hacéis el bien, y lo otro que dice es, léalo en su Biblia, si no estáis amedrentadas por ningún temor. Siempre he tratado de descubrir algunos aspectos que son importantes para la vida del cristiano, sea hombre o sea mujer, que se puedan trasladar a la vida de cada uno de ustedes, porque la palabra que no es práctica o que usted no la puede practicar es una palabra que a la larga fácilmente la perdemos. La palabra se hace vida en la medida que nosotros podemos caminar en ella, porque al fin y al cabo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y una de las cosas que he descubierto, quizá porque usted ya sabe que yo crecí con mujeres, mi mamá y mis dos hermanas. Me casé, por supuesto, con una mujer, porque hoy se casan unos raros, ¿verdad? Con otro hombre, ¿verdad? Y Dios permitió en su plan para mi vida enviarme 3 hijas, de las cuales me gozo. Y otra vez, ya la mayor tiene 25 años, eso significa que llevo viviendo con mujeres otros 25 años. Quizá Dios me ha permitido ver o vivir tan cerca de mujeres para poder entenderlas o intentar entenderlas, porque no siempre se les puede entender, hermanos. ¿Verdad que sí? Yo sé que a veces la mujer no se entiende ni a sí misma. ¿Verdad que sí? Pero una de las cosas que hace alusión aquí el apóstol Pedro, por supuesto, bajo revelación del Espíritu, que conoce mejor a la mujer, y usted sabe que fue creada de un material más fino que el hombre. Por eso ustedes son vaso más frágil. Así dice la Escritura. Pero una de las cosas que le sucedió a Eva, después de haber sido engañada por la serpiente, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que fue engañada. Ojo, la mujer tiende a ser engañada. Anótelo por ahí. Pero es interesante que lo primero que le sucedió, por supuesto también a Adán, pero quiero agarrar realmente la línea de Eva, que primero fue engañada y como resultado de desobedecer a Dios, ella y él tuvieron temor. Quiere decir que la primera puerta que se abrió después del pecado fue el temor.
Y quiero entender que el diablo, que el Señor lo reprenda, que usó a la serpiente para engañar a Eva, sabía que en el momento que se abriera una puerta de temor en ambos, él iba a tomar el control. Por eso en Hebreos capítulo 2 es llamativo darse cuenta que dice que el diablo tenía esclavizados a los hombres por el temor a la muerte. Eso quiere decir que cualquier clase de temor que sobrevenga, en este caso a las mujeres, puede ser una puerta que el enemigo va a utilizar para hacerles daño. Y usted no me dejará mentir que la mujer probablemente tiene más temores que el hombre. Por supuesto, todos nosotros también, los hombres, tenemos temor. Pero si usted empieza a recordar a qué cosas le ha temido o a qué cosas le está temiendo, fíjese que usted puede estar temiendo que al terminar el culto siga lloviendo. Y que si usted no tiene transporte, se va a dar una buena mojada y tal vez está temiendo que se va a enfermar. ¿Cierto o no? La mujer es muy dada a los temores. Si está casada, teme que su esposo le engañe. Si tiene hijos, teme que los hijos al crecer se descarríen. Teme si no llueve, teme si llueve, teme si no hay dinero, teme si hay más allá de lo que... Porque una mujer también cuando tiene dinero, teme que se lo roben. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay demasiados temores que pueden alcanzar a la mujer y por eso Pedro dice, y no estáis amedrentadas. Vivimos en un país difícil, ¿verdad, hermanos? Es bello, es una tierra bendita por Dios, bendecimos a Guatemala, le llamamos no Guatemala, sino Guatebuena. ¿Verdad que sí? Nos gozamos, o Guatelinda, y mire, lo dice alguien que no es de Guatemala, pero ya es más de Guatemala. Guatelinda. Ah, está bien. Sin embargo, no es cierto que el salir, yo tengo que orar mucho por mis 3 hijas cuando salen. Todos los días tienen que salir a hacer algo, a estudiar, a trabajar. Y yo estoy orando desde buena mañana, Señor, bendice a Yaise, bendice a Keren, bendice a Narut, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí estoy orando. Exactamente como seguramente lo hace usted por sus hijos. Aunque los tenga lejos, como la hermana, ¿verdad? Aunque las tenga en Dominicana o en Miami, mi hermana está orando por sus hijas. Y si ya tiene nietos, está orando por los nietos. Y la oración, sin duda, quita el temor. Pero hay otro elemento que la Biblia claramente nos indica, que el perfecto amor de Dios, el ágape de Dios, ese amor incondicional que Él tiene por nosotros, quita todo temor. Entonces, las hijas de Sara, 2 características que podemos ver aquí en este verso es que hacen el bien. Ahora, usted piense por un momentito, ¿realmente a usted le es fácil hacer el bien? ¿Y solamente el bien hace? ¿O a veces hace algo malo? ¿Qué dice? Bien, definitivamente, aunque ha aprendido en la vida cristiana a hacer el bien, yo le aseguro que hay cosas que quizá no pasa un día sin que usted se equivoque y haga algo malo. Algo que el Espíritu Santo a usted le redarguye. Pero las hijas de Sara aprenden a hacer el bien, han aprendido a hacer el bien, pero especialmente no están amedrentadas de ningún temor. Los psicólogos le llaman fobias. Cuando uno estudia en una Septuaginta, que es la versión de todos los libros de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, y que fueron traducidas al griego, el miedo que tuvo Adán y Eva ahí como resultado del pecado dice phobos, de donde vienen las fobias. Es que yo tengo fobia a las alturas, decimos. Algunas mujeres ya le agarraron fobia a los hombres. Sí, dice por ahí alguien. Puede tenerle miedo a los hombres.
Porque a veces somos feitos, ¿verdad? En alguna ocasión a uno le hacen una resonancia magnética, creo que se llama, y lo meten a un tubo a uno, ¿verdad? Y el claustrofóbico, miedo a los espacios reducidos, suda, se siente incómodo. A veces le preguntan a uno, ¿usted es claustrofóbico? Yo no lo soy, pero cuando me metieron una vez ahí, y yo tenía como a 15 centímetros el techo y apenas me podía mover, no me sentí muy bien. Aunque no soy claustrofóbico, imagínense el que tiene miedo a los espacios reducidos. Las mamás que van a los restaurantes donde están aquellos juguetes donde uno se mete, ¿verdad? Para resbalarse. No sé si le ha pasado a usted que a veces hay unos más largos y uno se mete y de repente se trabó ahí. ¿Qué hace? Empieza a sudar. Porque hay fobias. Tal vez usted ha agarrado la fobia a un gusano, la fobia a las arañas, la fobia a las serpientes. Bueno, yo creo que de todo eso tenemos fobias todos, ¿no? Porque hay animales feos. Algunas mujeres tienen fobia a los hijos, ¿verdad? Mientras más lejos, mejor los hijos. Entonces, el Señor quiere hacer una transformación. Esta tarde yo le quiero hablar a usted que ser una hija de Sara va a significar en su vida aspectos que la van a transformar. Y como habla de ser o cómo ser una hija de Sara, acompáñeme al primer libro de la Biblia, al Génesis, capítulo 17, verso 15. Y vamos a ver cómo se llamaba esta mujer. Como vamos a hablar de cambios, lo primero que yo veo en esta mujer, de la cual Pedro hace alusión, es que tenía un nombre diferente, muy parecido, pero con un significado en el original distinto. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Yo tengo un Dios que cambia nombres. Yo tengo un Dios que cambia naturaleza. Yo tengo un Dios que hace cambios en las personas. Yo tengo un Dios que te puede quitar los temores. Y yo sé que también tú tienes ese Dios que has visto cómo está interesado en hacer cambios. Y es que el cambio de nombre, note aquí que Sarai, le voy a presentar 3 significados de Sarai que los estudiosos dan y que nos van a enseñar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Sarai significa Dios liberta. Eso está bonito. Era la esposa de Abraham, cuyo nombre se convirtió en Sara, que significa princesa. Yo no sé cómo fue su niñez, hermana, pero yo intenté, no sé si lo logré, tendría usted que entrevistar a mis hijas, pero intenté que mis hijas siempre se sintieran unas princesas. No sé si usted puede recordar su niñez. Incluso cuando nosotros no podemos recordar ciertos aspectos de nuestra niñez, generalmente es porque hay experiencias tan duras que bloquean nuestra memoria, porque usted sabe que al final nosotros manejamos ciertos mecanismos de defensa internos, que lo que trata de hacer al bloquear esas experiencias tan difíciles es precisamente evitarnos dolor, porque nadie de nosotros le gusta sufrir, ¿no es cierto? Si usted me dice que a usted le fascina sufrir y que le está orando porque el Señor le mande más sufrimiento, yo no se lo creería. A menos que tuviéramos que ministrarla por masoquista, ¿verdad? Pero indudablemente, la Biblia no nos indica la niñez de Sarai. Lo que notamos y que
de una manera muy llamativa, la Biblia y los estudiosos nos indican es que era hermana de Abraham. Qué raro ese matrimonio. Pero no nos metamos por qué se casó Abraham con su hermana y por qué Dios lo permitió. Pero lo cierto es que no nos indica mucho acerca de su niñez, cómo fue. Pero yo sí la puedo poner a usted a meditar un ratito cómo fue su niñez, porque si Sarai significa Dios liberta, es que ella tuvo que ser liberada de muchas cosas. No tendría mucho sentido que su nombre, que los antiguos le ponían el nombre a las personas precisamente en alusión a aspectos que tenían que ver con su futuro. Por eso yo muchas veces le he explicado que Elías quiere decir Jehová es Dios. Porque este profeta, su nombre le iba a indicar en el futuro que el pueblo apóstata que se había olvidado quién era Dios, Elías se iba a presentar delante de ese pueblo en el Monte Carmelo a decirles Jehová es Dios y a probárselos. Así que Sarai, Dios liberta, seguramente involucra el hecho de que ella, como ustedes y como por supuesto todos nosotros, hemos necesitado liberación de parte de Dios. Así que, de cierta manera, nosotros también hemos necesitado que el Señor nos liberte. Pero usted no me dejará mentir, hermana amada, independientemente de su edad, que muchos aspectos de su vida, especialmente en la niñez, y quizá aún en su propio periodo de gestación en el vientre de su mamá, porque creo que ninguna de ustedes nació por in vitro, ¿verdad? Ninguna, ¿verdad? Eso es muy nuevo, es muy moderno. Pero lo llamativo de todo esto es que hay situaciones y experiencias cuando uno está desarrollándose en el vientre de la madre que pueden trasladarnos a nosotros situaciones que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Por ejemplo, una mujer rechazada en el vientre, quizá porque su mamá no esperaba un bebé más. Usted sabe que lo socioeconómico afecta al final y al cabo, o lo cultural. Hay hombres que lamentablemente cuando han tenido hijas creen que la mujer es ciudadana de segunda clase. Y ese es un pensamiento que no es de Dios. Yo creo que ya le conté a usted que un pastor amigo, dentro de un grupo universitario, así como los de VTEL, empezamos a casarnos. Y las parejas que nos fuimos casando de ese grupo, que era un grupo grande, ahí en el IM, nos hicimos muy cercanos, unas 10 parejas, porque nos fuimos casando muy cercanos. Nuestra edad nos permitió tener amistad. Y entonces, la primera pareja que tuvo este pastor, ahora era pastor, pero en ese tiempo no era pastor mío. Y recuerdo que él tuvo una hija y yo tuve una hija. Él tuvo su segunda hija y yo tuve mi segunda hija. Y entonces él esperaba que viniera un varón. Y recuerdo yo que mi hija Narut, que fue la última, cuando nació me llamó y me dijo, o me estaba dando palabras de consuelo. Él estaba seguro que él iba a tener varón. Solo que a los 2 días nació, imagínense qué matemático eso, a los 2 días nació su hija, a mí le puso Ana. Solo que ahí sí lo tuve que llamar a consolarlo, porque a mí me contaron que estaba triste. Porque no sé por qué, eso es totalmente cultural. Nosotros sabemos como hijos de Dios que Dios es el que envía y define precisamente lo que va a enviar a una familia. Y como usted sabe muy bien, en la ignorancia masculina, que muchas veces no entiende o no quiere entender,
El sexo lo pone científicamente, se ha comprobado, el hombre. Porque son sus cromosomas, los cromosomas del hombre, los que en combinación a los cromosomas de mujer definen el sexo. Dios así lo estableció. Como que incluso eso también define el ser cabeza. Eso fue el plan de Dios. Así que el rechazo puede ser algo que se sufre aún antes de haber nacido, y que cuando uno camina con ese rechazo después de haber salido del vientre, hay temores al rechazo. ¿Sabe que lo más tremendo? Que muchas veces un área de rechazo en el alma atrae espíritus de rechazo. Y entonces ya no es solamente el rechazo provocado por lo que sucedió en el alma, sino que por espíritu. En algún momento uno puede experimentar que a donde va lo rechazan. Lo rechazan en los trabajos, lo rechazan en los grupos de estudio, lo rechazan aquí, lo rechazan en la iglesia, lo rechazan por aquí, lo rechazan por todos lados. Y esa puede ser una experiencia demasiado traumática, pero ¿cuántas saben que Dios liberta? Sarai, yo no sé, no lo dice la Biblia, no puedo especular demasiado al respecto, pero Dios vio la necesidad de cambiarle el nombre a Sarai y le dio un mandamiento a Abraham y le dice: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai. Aunque era un buen nombre, ¿verdad? Dios liberta. Porque Dios tenía un plan mejor. Dios tenía un plan más alto. Como Dios tiene un plan más alto para ustedes, hermanas amadas. No importa qué les haya pasado, no importa qué situación vivan, qué cosas enfrenten, actualmente Dios tiene un plan y un propósito más alto para ustedes. Así que ser hijas de Sara también significa ser princesas. Hubiera sido muy bonito traer una coronita, una tiara para cada una de ustedes, ¿verdad? Tal vez la próxima vez conseguimos unas tiaras, aunque sean plásticas, y se las ponemos. Porque note usted que dice, sino que será Sara su nombre. Así que yo concluyo aquí que la que Dios liberta será llamada princesa. Amén. Yo lo repito, la que Dios liberta será llamada princesa. Princesa de Dios. Indudablemente que Dios anhela provocar cambios en nuestras vidas. Todos nosotros hubiéramos deseado nacer sin ningún tipo de problema en nuestras almas, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros hubiéramos querido no tener que afrontar las cosas que quizá afrontaron. Una de las cosas que más llama la atención en este país es cómo las violaciones se han aumentado. Y por supuesto, cualquier mujer que sale hoy a la calle se tiene que cuidar mucho y tiene que ser muy cuidadosa y tiene que tomar todas las precauciones del caso debido a esas estadísticas. Por supuesto, esas son estadísticas que se conocen a través de las leyes o a través de del Estado. Pero usted no me dejará mentir que en el altiplano de nuestro país las violaciones ya son normales. Por el tío, por el sobrino, por el papá a veces, y eso es lo más terrible que puede suceder. ¿Se imagina usted una mujer violada por su padre? ¿Cuánto dolor está arrastrando por años y años y años? Pero qué maravilloso es saber que Dios liberta. Y que sin importar el pasado, Dios te quiere cambiar nombre a ti también. Es interesante que otro de los significados que le dan a Sarai es princesa triste. Note que entre Sarai y Sara la formación etimológica es muy parecida. Y entonces algunos llegan a la conclusión de que también significa princesa, solo que una princesa triste. Y nosotros podemos, hermanas amadas, tener todo el conocimiento de Dios, podemos saber que ya somos salvos o salvas, pero ¿se ha dado cuenta usted que mucha mujer, su rostro lo que representa es tristeza? Usted sabe que a mí me interesa mucho
observar. La Biblia dice que un pastor debe estar consciente del cuidado de sus ovejas y que tiene que ser hábil en el cuidado de sus ovejas. Y el pastor, cuando en la forma natural toma una oveja, la expulga. ¿Verdad que sí? Claro, yo no la voy a expulgar en la forma literal, tranquila. Pero sí espero que Dios me dé ojos para ver más adentro. Pero usted sabe que los animalitos cuando están en el monte se llenan de garrapatas, chinches. Yo no sé qué otras cosas hay entre el monte, pero cómo cuesta quitar las garrapatas, ¿verdad? Porque se prenden, chupan la sangre. Son parásitos externos que están para alimentarse de la sangre del animalito, ¿verdad? Usted sabe que también el pastor tiene que trasquilar sus ovejas porque la oveja que le crece demasiado la lana, dice que no puede caminar bien. Y a veces se voltean y una oveja, si pasa 3 horas volteada, sin poder levantarse, se muere. Entonces el pastor tiene que ir rápidamente, darle vuelta a la oveja para que no esté con las patitas así, porque si está muy gordita y está llena de lana, no se puede dar vuelta. Así de dependiente es la oveja. Entonces, qué importante, hermanas amadas, es investigar sus ojos tristes. ¿Por qué hablo de los ojos? Porque dice que son las ventanas del alma. ¿Alguien se puede estar riendo? Con ojos tristes. ¿Verdad que sí? Y yo le he dicho muchas veces que me cuesta a veces discernir cuando una mujer está llorando en el altar, si lo está haciendo bajo la presencia de Dios o lo está haciendo porque está llorando su dolor, su desgracia, lo que ella considera que es difícil para su vida. Porque al fin y al cabo, Dios le hizo a la mujer o la hizo sensible. ¿Cómo empezó Keren a cantar? Se te quebró la voz, ¿verdad? Porque somos sensibles. O sea, las mujeres son sensibles. Ella estaba impactada y permitió que sus sentimientos afloraran. Y entonces su voz se quebró. ¿Se da cuenta que usted, cuando uno felicita a una mujer, llora? Y cuando uno la regaña, llora. ¿Se da cuenta usted? Por todo lloran. Pero qué bueno porque Dios así las hizo. Yo creo que una mujer que se hace la fuerte está en contra de su naturaleza. Pero muchas veces los ojos de las mujeres están tristes. Pueden ser princesas tristes. Ahora, ¿por qué era triste Sarai? Porque era estéril. Y la esterilidad en su tiempo, aún en estos tiempos, la esterilidad puede ser una afrenta para una mujer. Toda mujer que se casa anhela tener hijos. Claro, me va a decir usted no ha leído las estadísticas de las alemanas que ya no quieren tener hijos. Pero le estoy hablando de lo normal, ¿verdad? Porque por temor los europeos a una guerra nuclear ya no quieren tener hijos. Y de verdad yo conozco parejas europeas que no tienen hijos y no los quieren tener. Pero eso ya es, pues, y lo hacen precisamente por temor. Pero en el tiempo de Sarai, dice, Sarai era una princesa estéril y por la fe de su esposo Abraham, Dios le concede un hijo y les cambia los nombres a los dos, porque a Abraham le añade una H. Él se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham, porque en la H está el llamado. ¿Se acuerda la primera vez que el doctor Ríos nos enseñó sobre la H? Que es la H del llamado. Y Sara lleva una H al final en hebreo, Sara, porque la H en hebreo se pronuncia como J. Así que tanto él como ella, en el cambio de nombre,
el Señor les tenía un llamado. Literalmente el Señor no nos va a cambiar el nombre para incluirnos una H, pero ¿cuántos saben que tienen también un llamado de parte de Dios? Y qué maravilloso es encontrar el llamado que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene planes para ustedes. Pero pensemos un ratito en la esterilidad de esta mujer. Y yo no le voy a hablar ahora de la esterilidad de tener hijos, sino muchas veces la mujer se siente estéril, se define estéril. Aunque tenga hijos, hay mujeres que no se sienten cómodas en el matrimonio. Si son profesionales y los hijos llegaron rápidamente al matrimonio, muchas veces se sienten tristes y se sienten frustradas y se sienten estériles en su profesión. Incluso piensan dentro de sí mismas, ¿para qué estudia tanto si al fin y al cabo no iba a poder ejercer mi profesión? Hay otras mujeres que sí la ejercen, se vuelven ejecutivas en sus empresas o en el lugar donde trabajan, pero aún teniendo hijos se vuelven estériles como mamás. Y me ha tocado que ministrar mujeres después de muchos años que han tenido que reconocer que triunfaron en la vida, triunfaron en su profesión, triunfaron en sus negocios, pero en su corazón les queda el enorme vacío de la maternidad. Nunca pudieron ser mamás. Y lo más terrible es que cuando se dan cuenta es cuando los hijos empiezan a transmitir los síntomas de no haber tenido una mamá cercana. Aunque tuvieron buena comida, aunque tuvieron buen vestido, aunque tuvieron los mejores juguetes, aunque tuvieron el mejor lugar donde estudiar, pero no tuvieron a su mamá. ¿Y cuántos saben que Dios realmente estableció que la maternidad la jugara o fuera un papel tan importante en el desarrollo de los hijos? ¿Cuántos saben eso? Por eso, tal vez no les va a gustar, pero yo recuerdo algunos criterios pastorales del hermano Otto que a uno lo ponían en qué pensar. Porque él decía, la mujer que va a la universidad se complica la vida. Y nos lo decía a un grupo de universitarios, hombres y mujeres. Porque sacan su carrera, pero se quieren casar. Y cuando se casan y vienen los hijos, les es muy difícil lograr equiparar las cosas, equilibrar las cosas, sin que una cosa no sufra por la otra. Muy interesante, ¿verdad? Claro, él no prohibía, porque al fin y al cabo ningún ministro debe de prohibir nada, sino que era un criterio que él compartía, me imagino, para que uno pudiera reflexionar. Yo no sé si les compliqué la vida a mis hijas, pero ya una ya sacó maestría, la otra está estudiando maestría y la otra se graduó el otro año de la universidad. No sé si les compliqué la vida, pero en realidad yo les di estudio. Cómo logren equilibrar será en función de la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Imagínese usted una mujer que está trabajando arduamente mientras su hijo de 1 año está en las manos de una nana, que probablemente que no va a hacer las cosas como se esperan. Ni siquiera las mamás pueden educar a los hijos, las abuelas me refiero, las mamás de la madre, pueden educar a los hijos como la mamá quiere y los educan como los educaron a ellos. Y entonces muchas veces hay un problema en cuanto a la educación porque se le educó de una manera distinta. Pero yo estoy hablando de la esterilidad. Y es que quiero ver el ángulo de la esterilidad en la vida de cada una de ustedes, mujeres jóvenes, mujeres ya madres, o quizá, como lo hay aquí, mujeres que ya son abuelas. ¿No es cierto que la famosa tercera edad dentro de la sociedad pareciera como que uno ya no sirve?
¿Se ha dado cuenta que si usted en la tercera edad va a pedir trabajo, no encuentra? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted va a hacer algo, por ejemplo, no sé si todavía lo den, pero daban carnets a las de la tercera edad, ¿verdad? A las jubiladas y a los jubilados. Y normalmente cuando subían a los buses se quejaban de que los choferes casi las botaban, porque les caía mal a los choferes que subiera la de la tercera edad con su carnetito, porque no le daba dinero, aunque estaba obligado, porque se suponía que ese carnet llevaba un subsidio. Así que hay diferentes etapas de la vida en que nosotros nos podemos sentir estériles. Estoy hablando más de una esterilidad en el alma. Una princesa triste es una princesa estéril a la que el Señor le quiere cambiar el nombre. A la que el Señor quiere hacer fértil, como lo hizo milagrosamente en la vida de esta mujer, que le cambiaron el nombre a Sara. En este caso sería una princesa gozosa, ¿verdad? Una princesa llena de vida. Una princesa llena de satisfacción. Hermana amada, solo por un momento, medite. ¿Usted es una mujer satisfecha? ¿O todavía hay muchos vacíos en su corazón? ¿Sabe usted que una mujer no satisfecha en su hogar no se siente bien? El ejemplo bíblico más claro que yo tengo es la samaritana. ¿Usted cree que ella hubiera dejado a su primer marido? Aunque no sabemos si la Biblia no dice si él fue el que la dejó o ella lo dejó. Pero ya después de 5 me llama la atención a mí que probablemente ella tenía un problema. Y déjeme meditar porque la Biblia no nos dice los detalles, pero en esto podemos pensar que después del primer esposo ella debería de haber meditado qué era lo que estaba sucediendo. Porque ¿cuántas saben que en una separación los dos tienen culpa? Aunque el esposo haya adulterado, si la esposa está dispuesta a perdonar y el esposo a entrar a un proceso de restauración, ese matrimonio puede terminar. La Biblia dice que le dieron carta de divorcio, Moisés dio carta de divorcio, dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, indudablemente, un hogar, cuando hay separaciones, indudablemente tienen que ver los dos. Y lo que se necesita es realmente estar dispuesto a una restauración, porque Dios restaura y tiene como propósito, si fuera el caso, hacer de un matrimonio estéril un matrimonio fructífero. Una familia estéril, una familia llena de fruto para Dios. Así que si tú en algún momento te has sentido triste porque no te sientes satisfecha, no te sientes fructífera, no sientes que tu vida valga algo, ¿se da cuenta usted que llegan momentos en los que las mujeres dicen, porque yo he visto que las mujeres dicen esto más? Acuérdese que yo crecí con mujeres. Yo estuve muy cerca de mi mamá en sus años más difíciles, cuando llegaron sus años difíciles, de los que dice Pablo, mejor dicho, no Pablo, dice Eclesiastés, el sabio Salomón, dice antes que lleguen los días malos. Estuve cerca de mi mamá en los días malos. Mi mamá muchas veces me decía, hijo, me quiero morir. Y yo le aseguro que muchas de ustedes, si no lo han dicho, lo han pensado. Porque se ha dado cuenta que cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, cuando uno siente que la vida no vale nada, como dice aquel corito, no es corito, ¿verdad? Aquellos bolos que están en los barrios, ¿verdad? Oyendo a un cantante mexicano decir, la vida no vale nada, sí, díselo. Porque va a tomar porque está triste, va a tomar porque le pasó algo, va a tomar porque se va a evadir de la realidad, porque alguna situación está enfrentando. Pero no es cierto que cuando usted está enferma puede pensar, ay Señor, ¿por qué no me llevas? Y es que el Señor nos va a llevar en el momento que Él lo estableció. Y decirle, llévame porque estoy enfermo, no es válido. Pero son cosas que muchas veces hablamos con nuestra boca. Y permitimos que salga de nuestra boca. Y acuérdese que lo que decimos con nuestros labios tiene poder. Dice también el sabio proverbista que en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte.
Fíjese que puede ser tan terrible las palabras que salen de la boca de una autoridad que inmediatamente nos preparan, hasta el cuerpo se prepara para hacerle caso a esa palabra. Por eso tenga mucho cuidado con lo que le dicen los médicos. Porque usted sabe que un médico es una autoridad. Y uno cuando va con los médicos va con las defensas bajas. ¿Verdad que sí? Y la mayoría de médicos, sus diagnósticos son terminales, ¿se ha dado cuenta usted? Y ni siquiera tienen todavía el diagnóstico, no tienen las pruebas, no tienen los exámenes y le dicen, yo creo que eso es cáncer usted. Muchos médicos hacen eso. Y uno como llegó con las defensas bajas, uno se creyó la palabra. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que todo el cuerpo se empieza a preparar para tener cáncer. Aunque usted no me lo crea. Por eso usted siempre que enfrente situaciones de ese tipo, inmediatamente que le dice su esposo una palabra difícil, un hijo una palabra difícil, un empleador una palabra difícil, un ministro una palabra difícil, usted siempre pregúntese, Señor, ¿y qué dices tú? Porque es la palabra más alta. Es la autoridad que está sobre todas las autoridades. Él es el que realmente puede dar la última palabra. Si el hombre dice cáncer, el Señor puede decir, yo te sano. Si alguien te dice, tú no sirves para nada, tú pregúntale, Señor, ¿y tú qué dices? Él puede decir, tú sirves para mucho, porque yo te creé. Yo te di dones. Yo te di esto y yo te di lo otro, porque muchas veces, usted sabe que un esposo es una autoridad. Y tristemente no todos los esposos, hermanos, caminan con Dios. Otros son religiosos. Si eventualmente uno llegó a la experiencia de convivir con un cónyuge que no es cristiano, lo que sale de la boca de ese hombre puede ser algo terrible. ¿Cuántos hombres le dicen a una mujer antes de dejarla, es que no me servís para nada? Es que no me servís para esto, que no me servís para aquello, es que como sos de tonta, es que no sé qué, es que no sé cuándo, mejor me hubiera casado con aquella porque me casé contigo. Y eso golpea la identidad de una mujer. Y como esa autoridad, si tú la crees, te hace estéril. Lo que te están diciendo que no es cierto, porque muchas veces los hombres dicen cosas que no son ciertas. Como también usted puede decir a un hombre algo que no es cierto. Porque también del otro lado, y eso se lo voy a platicar a los varones, para empatar el partido, hay mujeres que con su boca destruyen a un hombre. Es que mire, hermano amado, hermana, Jesús dijo, mis palabras, las palabras que salen de la boca de Cristo, de la boca de Dios, son espíritu y son vida. Yo quiero que usted entienda que la palabra que nos llega a través de ondas sonoras a nosotros sale de la boca. Las palabras son vehículos que llevan espíritu. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, produce vida. Pero pensemos un ratito en las palabras que son espíritu, pero que provocan muerte, porque siempre está lo opuesto. Y cuando esas palabras salen, es como que a una flor le echaran ácido. Se marchita. Yo les aseguro que muchas de ustedes nunca tuvieron palabras de parte de sus papás, no mamás, de sus padres, que les recordaran el futuro que iban a tener, que las motivaran y que las hicieran soñar en un futuro mejor. Por eso qué delicado es cuando una autoridad te examina
y te enjuicia y te dice cosas que te preparan para lo que esa persona está diciendo, aunque no sea cierto. Por eso usted, cuando su esposo esté enojado, mejor hágase un ladito. No lo coquee. ¿De acuerdo? No le busque. Por eso cuando dice que no están amedrentadas de ningún temor, es porque también son sabias, las hijas de Sara. Hay mujeres que cuando el esposo está molesto, ellas se ponen más molestas y se les olvida lo que dice la palabra, que la blanda respuesta calma la ira. Es que la Biblia tiene para todo. Porque en un juego de palabras de ese tipo se van a herir de tal manera que van a haber muchas palabras de espíritu y muerte. En lugar de dejarte triste, como una princesa gozosa, te van a dejar como una princesa estéril, como una princesa triste. ¿Cuántos saben que de la boca de Dios solo salen palabras de vida? Por eso Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, usted cada vez que esté triste, cada vez que esté preocupada, cada vez que esté amedrentada, inmediatamente pídale a su Padre que está arriba. Pídale, especialmente si usted vive sola, al que es el esposo de la que vive sola. Dile: ¿y tú qué dices, Señor? ¿Y cuántos saben que el Señor contesta? ¿Cuántos saben que el Señor le habla? ¿Cuántos saben que el Señor tiene palabras de bendición, de restauración? Así que en esto yo concluyo que la esterilidad, cualquiera sea su género, trae tristeza. Usted y yo creemos en un Dios que hace milagros y que rompe con la esterilidad. El otro significado, rápidamente, significa dominante. Ay, hermano Sergio, así no me gusta. Sarai, quien domina. Razón por la cual su nombre fue cambiado a Sara, que es princesa. Veamos Génesis 16:1. Vamos a ver cómo Sarai tomó la iniciativa y, por así decirlo, dominó a Abraham, porque su esterilidad y su tristeza le afectaron de tal manera que propuso planes personales. A veces las hermanas le proponen planes personales al esposo y el esposo no necesariamente los discierne. Y Sarai, mujer de Abraham, 16:1, lo ve ahí en la pantalla, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. La Biblia no lo dice, pero era 90, 60, 90. Ha haber sido bonita Agar, ¿verdad? ¿O no? O si era trompuda, ¿usted cree que lo hubiera querido Abraham? Trompudita. Bueno, no sé cómo era, pero... Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, qué obediente, ¿verdad? Escuchó la voz de Sarai. Note que en todo aquí es Sarai la que toma la iniciativa. Póngale mucha atención porque no es Sara, no le han cambiado el nombre. Cuando no nos han cambiado el nombre, cuando no nos han trabajado el alma, nuestra naturaleza puede hacer cosas que después nos van a traer problemas. Y al cabo de, dice, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai,
mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Gracias a Dios que esas costumbres ya no existen, ¿verdad ustedes? Porque se imagina aquella mujer, aunque fíjese que las están repitiendo ya porque se llaman vientres prestados, vientres alquilados. Aunque lo manejan de otra manera, ¿verdad? Porque ahora utilizan la ingeniería genética para agarrar el esperma del hombre y se lo colocan en el útero de una mujer con un vientre prestado. Y nuevamente la dueña, llamémoslo así, del hijo está y asiste a la persona, le paga todo lo necesario, yo creo que también le paga porque es vientre alquilado, tiene su hijo y nunca más se vuelven a ver. Es una nueva manera. Ay, hermano Sergio, eso es malo y yo ya lo hice. No, yo creo que no, ¿verdad? Pero déjeme meditar con usted cómo fue Sarai la que toma una iniciativa. Pero mire cuál fue el problema. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, ahí empezaron los problemas. Miraba con desprecio a Sarai. Como quien dice, yuju, yuju, le haber mostrado la panza. Miraba con desprecio. Cuando nosotros hacemos planes personales y tratamos de manipular al esposo, cuando se trata de lograr lo que yo quiero, a ver, yo sé que usted ya está cansadita, ¿por qué no se pone de pie un rato? Póngaseme de pie un rato, estírese un poquito. Yo ya voy a terminar, pero no quiero que todas terminen dormidas. Estírese un poquito. Estírese. ¿Quiere bostezar? Bostece. Yo también voy a bostezar. ¿Ya? ¿Le subió un poquito más la sangre al cerebro? Bueno, puede sentarse. Mire, ¿usted cree que la mujer tiene capacidad de manipular? Yo quiero ir más amén. ¿Otro poquito? ¿Verdad que sí sabe? ¿Cómo manipula una mujer cuando quiere tomar el control? A veces llorando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No le digo pues que yo tuve 3 hijas. Yo pude saber cuándo me estaban manipulando y no hacía caso. Porque yo sabía que si hacía caso, ya me complicaba. Y podía ver que a veces estaban llorando. Y yo me iba para un ladito, miraba de reojo y se me quedaban viendo a ver si habían logrado el cometido. Pero ¿sabe usted que eso puede pasar aún en el matrimonio? Yo quiero esa casa, 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 yo quiero esa casa. Solo se estoy exagerando. Y a veces el esposo compra la casa. No tiene cómo pagarla. Y se metieron en problemas. A veces es más sencillo como esos zapatos. No, esos zapatos, esos zapatos. A la mujer no le gustan los zapatos, ¿verdad? ¿Aquí a quién no le gustan los zapatos? Hay que ir a chequear los closets de las mujeres. No sé para qué quieren tantos zapatos, hermano. Todas las gamas de verde, de rojo, de negro, de beige. Si ya no lo hace, le aseguro que lo hacía antes. Y así hay cosas que uno desea con todo su corazón. Bueno, ella quería un hijo, consiguió el vientre prestado, solo que se metió en problemas.
Verso 5. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. ¿Y qué culpa tenía Abraham, pues? ¿No fue ella la de la iniciativa? No estoy defendiendo a Abraham, porque yo sea hombre. Pero de una vez le digo: sobre ti caiga mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Qué romántico, ¿verdad? Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos meter en problemas y le echamos la culpa a otro? Y hasta le echamos la culpa a Dios. Entonces acuérdense que Sarai, en ese significado del nombre, la que domina. Quizás es el mejor ejemplo, y con eso voy a ir concluyendo, del cambio de naturaleza que Dios quiere hacer en la mujer. Porque hay mujeres que dominan guiñando el ojo. Hay mujeres que dominan usando muchas formas de dominar a su esposo. Y obviamente usted sabe que eso al final va a incurrir delante de Dios en problemas. ¿Cómo se resuelve esto? Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Como quien dice, el plan era tuyo. Yo solamente dije: a sus órdenes, jefa. Haz con ella lo que mejor te parezca. Ahora yo quiero que usted vea la naturaleza de Sarai. Y Sarai la trató muy mal. El plan era de ella. Y ella huyó de su presencia. Bueno, usted conoce la historia. Ella se llevó a su hijo. Por poco se mueren los dos en el desierto. El Señor llega y auxilia, porque Él siempre es bueno. Porque en otra ocasión podríamos ver esta historia desde la perspectiva de Agar, ¿verdad? Qué difícil. Y por eso es que no es casualidad que a las hijas de Sara, el contexto, antes de llamarlas de esa manera, es el siguiente. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Usted cree que Dios le iba a dar a Isaac a Sara en el tiempo oportuno? Claro. Pero ella se adelantó, se desesperó, lo quería inmediatamente. Ella quería a su hijo a como diera lugar. Y a veces nosotros podemos estar forzando situaciones. Y por eso dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En otras palabras, la sujeta era Sara, la dominante era Sarai. Y es que qué difícil es establecer una línea en la cual una mujer cristiana, porque estoy hablando de mujeres cristianas, si estuviera hablando de mujeres inconversas, ya me hubieran tirado tomates. Qué difícil es en la vida real, en la vida práctica, saber si usted es la que está dirigiendo el hogar o es su esposo. Este tema, como es tan recurrente, generalmente nos pone bien serios, ¿verdad? Pero en realidad, sigue siendo el papel del esposo el que debe de guiar en los planes. Por supuesto, la esposa debe estar de acuerdo, pero note usted cómo Pedro dice: de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra. ¿Y cuántos de los esposos pueden ser desobedientes a la palabra? Sean ganados sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. ¿Ya se dio cuenta usted que el esposo cristiano que usted tiene es desobediente a la palabra en algún aspecto? ¿Sí? Ninguna de ustedes, si es casada, tiene un esposo que sea obediente a todos los aspectos de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acuérdese que el que no es gordo, es chibolón. El que no cogía de una pata,
cojea de la otra, ¿cierto? Así que lo siento mucho, pero usted no tiene ninguna tiene un esposo perfecto, ¿verdad que no? Entonces, aunque esto lo aplicamos a inconversos y también se puede aplicar, yo lo aplico a cristianos. Si usted convive con alguien que no es obediente a la palabra en algún aspecto, lo que dice la Biblia es que si son desobedientes a la palabra, sean ganados en ese aspecto, sin palabra. Qué difícil es eso, porque usted sabe que la mujer habla 3 veces más, ¿verdad?, que lo que habla el hombre. Entonces, decirle a una mujer que gane a su esposo sin hablar con él es pedir un imposible. Pero el Señor cree que es posible y dice: sean ganados por la conducta de sus mujeres. Y solo vamos a ver rápidamente de qué conducta está hablando. Dice: al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sabe usted que a veces se pierde el respeto entre los cónyuges? Se terminan perdiendo el respeto y se terminan hablando unas cosas tan fuertes que indudablemente esa conducta, acuérdese que está hablando del marido desobediente a un aspecto de la palabra. Deme un ejemplo usted para que participe y no se me duerma. Deme un ejemplo ficticio de alguien que usted conoce, de un esposo que usted ha visto que es desobediente a la palabra en un aspecto. A ver, dígame, ¿en qué aspecto usted ha visto desobediente a alguien? No a su esposo, para que no se sienta mal. ¿En qué? Hay esposos que no proveen para su casa, es desobediente a la palabra, porque dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Deja que la esposa maneje todos los asuntos. ¿En qué más es desobediente un esposo? Es ficticio. Que no quiere ser sacerdote. ¿Qué más? ¿Alguien da más? No puedo creer que usted tenga esposos perfectos, hermano. No lo puedo creer. Si no, voy a tener que ir a entrevistarlos a ellos para ver cómo hacen. Como no, lo que va a decir usted no tiene que ver con su esposo. Es algo que usted ha visto. Si no provee para la casa, indudablemente usted tiene que ganarlo con su conducta. Y esa conducta va a involucrar oración, esa conducta va a involucrar de alguna manera algo que le permita a ese hombre realmente salir de ese tipo de conducta inadecuada. Ninguna de ustedes me dijo: es que mi esposo mira mucha tele. ¿Verdad que hay esposos que miran mucha tele? No leen la Biblia, no oran, pero miran tele. Y eso no los va a edificar. Bueno, usted no va a irle a apagar la tele porque le puede ir mal. Pero dice: y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Note que aquí está haciendo énfasis en la exageración de lo externo, sino que sea el yo interno. ¿Usted ha identificado cuál es el yo interno suyo? ¿Sabe de qué está hablando aquí la Biblia? ¡Ey! Cuando usted llega al espejo le dice: hola yo, ¿cómo estás? ¿Sabe cuál es el yo interno suyo? ¿O no sabe qué es? ¡Ey! Le estoy hablando a usted. Porque si usted no sabe cuál es el yo interno, ¿usted sabe que hay algo ahí adentro que le quiere dirigir? Dice que ese yo interno se adorne con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Dónde se mide más la ternura en una mujer? Cuando es madre. No hay nada más tierno que ver a una mujer abrazando a su niño, a su bebé. ¿Sí o no? ¿Es tierno? ¿Por qué las mujeres dejan de ser tiernas después de que son madres? ¿Qué las endurece? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay mujeres endurecidas? Dejan de amar a sus esposos,
A veces dejan de amar a sus hijos. Están con ellos porque no hay de otra. Incluso muchas veces piensan, ¿y de qué voy a mantenerme? Pero un espíritu tierno y sereno, si lo pide el Señor, ¿cree usted que se puede forjar en un cambio de Sarai? Yo no sé si Sarai era tierna, pero ¿cree usted que puede haber un cambio si no hay ternura y serenidad en usted? Bueno, como ya mandé a poner cámaras escondidas en cada una de sus casas, hermanos. No es cierto. Pero yo imagino que usted se asustaría de ver a otra hermana que usted considera bien tranquila gritar en su casa. ¿Alguna de ustedes se ha echado un grito en su casa? Así como una vez al año. O una vez al mes, qué bueno es. Algunas dicen una vez al año, no hace daño. O muy seguido usted sube la voz. Cheque. O muy seguido usted se exaspera. Entonces no está siendo serena. Y note que es espíritu, porque el espíritu controla el alma. Mire, si usted no logra evolucionar de un espíritu belicoso, de un espíritu no tierno a uno tierno y de una no serenidad a una serenidad, no va a alcanzar a ser hija de Sara. Porque Sarai le proponía planes a Abraham, pero Sara se sujetaba a Abraham. Nota que son dos cambios, tanto en él como en ella. ¿Y cómo le llamaba? Señor. Ahora, yo no le voy a decir a mi esposa que me diga ¿qué quiere mi Señor? Porque no está hablando de formas verbales, sino que está hablando que Sara le decía Señor porque llegó a tener un espíritu tierno y sereno, provocado por espíritu, que la hizo cambiar su conducta. ¿Cree usted que una conducta no sujeta puede romper un matrimonio? Por supuesto, puede romper. Entonces, el trabajo para las hijas de Sara, en las reuniones de las hijas de Sara, va a ser hermosearlo de adentro. Amén. A través del trabajo del Espíritu. Porque dice que eso es precioso. Lo externo no le interesa a Dios, sino que lo de interno es precioso delante de Dios, hermana. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que dejarse trabajar adentro. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres. Mire qué lindo, ¿verdad? Las santas mujeres que esperaban en Dios. A veces no hay que esperar mucho de los hombres, hermano. Hay que aprender a esperar más en Dios. Usted confíe en que el Señor va a hacer los cambios en su esposo. Usted confíe que es Dios el que va a hacer los cambios en sus hijos. Eso sí, estas santas mujeres, le aseguro, y lo puede ver uno en el Antiguo Testamento, eran mujeres de oración. Llegaron a ser mujeres de oración. Esperaban en Dios estando sujetas. Yo le voy a dejar una tarea de aquí a dentro de un mes. Medite usted en su entorno personal que puede involucrar estar casada o no estar casada. Si usted sujeta o si le cuesta sujetarse. Medite. Analícelo. Ruméelo. Chequee cuántas veces en ese mes
usted se insujetó. Si usted ya no tiene un esposo cercano, siempre hay autoridades, sea seculares o en la iglesia, a las que usted, aunque ponga carita bonita, adentro está enojada. No sé si me estoy dando a entender. Ahí chequee usted cómo está su nivel de sujeción. Porque dice, estando sujetas a sus maridos. Obviamente la mujer sola, estando sujeta a Dios, estando sujeta a las autoridades. Y termino con esto, solo lo voy a leer. Así obedeció Sara a Abraham. Nota que Sarai no muy. Usted tiene que orar por mi garganta. Llamándolo Señor. Pero nota que es más interno el asunto. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Ahí está el contexto. Con un sí condicional. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. El 7 y el 8 tiene que ver para lo que voy a platicar con los varones. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Yo siempre me asusto que Dios pone la relación en la familia como un requisito para escuchar las oraciones de un hombre. ¿Será importante la familia? ¿Cuántos hombres Dios no les estará oyendo? Aunque ayunen, vigilen, porque no están cumpliendo con lo que la palabra establece. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. Y ahora para los dos. Y de espíritu humilde. ¿Cuántas quieren ser hijas de Sara? ¿De verdad quieren ser hijas de Sara? Yo quiero que lo mediten más en casa, porque yo veo un misterio que tiene que ver con cambio de naturaleza, que tiene que ver con transformación, que tiene que ver con ministración, que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con reconocimiento y que tiene que ver con el poder de Dios para que no importa dónde estemos. Aquí puede haber Sarais con una I, con un punto bien grandote, como pueden haber Saras que aún también necesitan que el Señor continúe haciendo ese proceso.